¿Eres una de las personas que sufre por la herida de abandono y te gustaría saber cómo puedes sanar esta herida? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado a las heridas emocionales de la infancia. Y en este caso vamos a tomar una de las heridas principales, la que más nos hace sufrir, que es conocida como la herida del abandono. Y en este caso vamos a hablar específicamente de cómo poder sanar esta herida. ¿Cuáles son las cosas que hay que comprender en este momento? Te recuerdo que cuando hablamos de una herida, muchas personas lo presentan de una manera muy diferente. En mi caso, me gusta empezar explicándote qué es una herida. Una herida emocional son todos los elementos incómodos que nos afectan, que se quedaron dentro de nosotros después de que atravesamos por una experiencia traumatizante. En este caso, la herida del abandono no es lo que nos pasó, sino que los síntomas que están adentro de nosotros, todo eso que nos molesta, que produce un conjunto de elementos, unos mentales y otros físicos. Algunas personas también dicen que son elementos específicos que nos llevan a desarrollar ciertos elementos o una personalidad dependiente, así es como lo explican muchos, ¿no? Y en este caso, a mí me gusta iniciar recordándote que la herida no es lo que nos pasó, que no es eso lo que nos interesa, sino que lo que nos interesa son esos elementos, lo que hay adentro de nosotros. Con lo que vamos a trabajar es con lo que está adentro de nosotros. Y también te recuerdo las palabras muy buenas, muy positivas de Peter Levine, quien es el creador de un acercamiento somático para poder sanar las heridas emocionales. Él dice: el trauma o la herida emocional, ya que trauma significa lo mismo, el trauma no es lo que nos pasó, sino lo que guardamos dentro en ausencia de un testigo empático. Así que lo primero es que en un momento sí experimentamos este momento de abandono. Puede ser que sí alguien nos abandonó y esta herida se pudo haber creado ya sea que alguien nos haya abandonado o que no nos haya abandonado. Pudo haber sido un padre, una madre que nos abandonó, pero también la muerte de un ser querido que haya muerto. El niño, el bebé, lo interpreta como un abandono. Y también una persona adulta puede hacer eso. Puede ser algo tan sencillo como que mamá te dejó en la escuela y tú no estabas preparado emocionalmente para este nuevo ambiente, y cuando la viste que se fue, tu corazón experimentó el abandono. Así que son muchos de los elementos, los casos, los ejemplos que podemos utilizar de cómo nuestro cerebro puede interpretar que estamos siendo abandonados. Y lo que nos interesa son esas interpretaciones interiores, ni siquiera si en realidad fuimos abandonados o no, porque no es con eso con lo que vamos a trabajar. Aunque claro que es importante a veces descubrir qué fue exactamente lo que pasó para poder seguir indagando, pero lo que nos interesa es lo que está dentro de nosotros. Y para aquellas personas que tienen a lo mejor curiosidad de saber si tengo la herida o no la tengo, existen unos ciertos elementos y características específicas para descubrir si es esta la herida la que necesitamos trabajar. Y por eso yo me tomé la libertad de presentarte. Este no es un diagnóstico, pero es una lista que nos ayuda a poder identificar la herida, a ver si la tenemos. Porque lo principal es identificarla y aceptar que la tenemos. Una vez que aceptamos que tenemos la herida, entonces podemos avanzar de una manera más sencilla. Entonces, cuando hablamos de la herida del abandono y de su máscara de la dependencia, estamos hablando de alguien. Mira, te voy a leer todo esto para ver si encaja con tu estilo de vida, con la manera que te has sentido desde hace mucho tiempo y que a lo mejor en esos últimos días te has hecho un poquito más consciente. ¿Te sientes mal cuando estás solo? Normalmente es una característica principal. Las personas con la herida de abandono se les dificulta estar solos. Se sienten abandonados cuando están solos. Les aterra la soledad. Pero te repito que el miedo o el terror no es a estar solos, no es a que te abandonen, sino a sentir las emociones que genera la percepción de ser abandonado. Lo repito. No le tenemos miedo a ser abandonados, sino que tenemos miedo a que se despierten las mismas emociones que experimentamos cuando de niños fuimos abandonados o interpretamos una clase de abandono. Ya sea porque alguien literalmente nos abandonó, porque interpretamos que nos abandonaron pero no nos abandonaron,
porque sí estuvieron con nosotros pero emocionalmente no estaban, también eso se puede interpretar como abandono, o por la muerte de un ser querido, o a veces cuando nos movemos de un lugar a otro, de un país a otro, de una escuela a otro, se experimenta una sensación de abandono. Entonces no le tenemos miedo a que nos abandonen, le tenemos miedo a las emociones que tenemos dentro, porque si no sintiéramos estas emociones no habría ningún problema, ¿no? Entonces las personas nos pueden dejar, se pueden ir, pero nos quedamos nosotros con la sensación de satisfacción, de plenitud, de paz. Entonces seguimos con las características, ¿no? Sufres a lo mejor de tristezas muy profundas y de una sensación de vacío, otra característica. Pides a lo mejor muchos consejos sobre esas situaciones o sobre otras, pero no los aplicas, sino que es una manera como de llamar la atención de alguien porque necesitas la atención de alguien. No es nada malo necesitar la atención de alguien, simplemente estoy leyendo las características, ¿no? Sientes que necesitas la compañía de otros, la protección de otros, o que te estén diciendo constantemente que están ahí para ti, que te quieren, que te aman o que te valoran. ¿Te cuesta a lo mejor poner límites? Las personas constantemente cruzan esa barrera que a lo mejor ni para ti no está tan clara cuál es esa barrera de tus límites. Dices a lo mejor que sí constantemente o que no para complacer a otros. Terminas yendo o haciendo cosas que no te gustan, pero le tienes miedo a que se molesten. O dices que no cuando verdaderamente lo que quieres decir es que sí. Tiendes a siempre complacer a los demás. Te cuesta decir que no porque te genera una sensación incómoda cuando ves la reacción de otros. Cuando se dan cuenta que tú no quieres acceder, ayudar, a ir o hacer algo o a estar de acuerdo con una opinión. No das tus opiniones por miedo a que el otro se enfade. Te recuerdo que no le tienes miedo a que el otro se enfade. Le tienes miedo a lo que tú vas a pensar y que eso va a reaccionar a una emoción basado en la interpretación de que el otro se está enfadado. No le tienes miedo a que se enfade, le tienes miedo a lo que sientes aquí adentro. ¿Huyes constantemente de los conflictos? Y me refiero a conflictos sanos, cuando tienes que defender tu postura, cuando tienes que exigir una cierta injusticia, pero no lo haces porque se despierta aquí algo. ¿Estás en relaciones conflictivas y no te atreves a irte? ¿Sientes que los demás no reconocen lo que haces? Te enamoras muy rápido, súper rápido, y no sabes discernir cuando a lo mejor la otra persona no va a la misma velocidad que tú en tus relaciones. O a lo mejor cuando alguien te hace un comentario bonito, rápidamente tú piensas que ahí hay una oportunidad de relación y que te están enamorando, y te enamoras sin tomar ese espacio para poder discernir si las cualidades que tú buscas, que con tus valores se encajan, y de repente ya estás metido o metida en una relación y tienes miedo. Ahora que ya estás metido, tienes que tolerar, que soportar, que seguir, aunque por dentro te sientes muy incómoda. En parejas, tiendes a obsesionarte mucho con la persona, a querer dar mucho tiempo, dar muchas cosas, decir muchas palabras. Te aterroriza la idea de que alguien te deje o te abandone, y no necesariamente una pareja, sino que un amigo, ¿verdad? Un familiar. O a lo mejor cuando estás en relaciones o amistades, sientes algo en tu mente, te dice que te van a dejar y te anticipas tú a eso y tú dejas únicamente porque no quieres pasar por la experiencia de que la otra persona te abandone. Se te dificulta confiar y creer que mereces a alguien. Dices que sí a todo con tal de que no te abandonen. Tiendes a perdonar todo muchas veces, y cuando me refiero a perdonar es a cosas obvias que la otra persona no va a parar de hacer y que la sigue haciendo y que te hacen daño, te faltan al respeto, a lo mejor palabras, a lo mejor formas en las cuales te dejan de hablar, infidelidades, etc. Te cuesta ser fiel o reconocer tus valores. No sabes concretamente cuáles son, o tú dices esto es parte de mi valor, pero constantemente no lo cumplo, no me quedo firme en esto que yo creo, y se crea una incoherencia interior. Te autosaboteas constantemente. Tienes muchos a lo mejor altibajos emocionales, como por ejemplo un día te sientes triste, estás muy abajo, y el otro día te sientes muy alegre, y eso puede cambiar a lo mejor en un par de horas o en un día. Ahora, aquí lo que estamos tratando de hacer es comprender la herida. Si tienes la herida de abandono es porque sí experimentaste
un evento amenazante, traumatizante, en el cual esta palabra de abandono estaba incluida. Si te abandonaron o interpretaste que te abandonaron, hubo algo que se prestó. Eso es bien importante, ¿no? No es tu culpa tener la herida, hay una razón específica por el cual la tienes y hay que respetarlo, reconocerlo y validarlo. No es tu culpa todo esto. Reconocer y aceptar que la herida se tiene es un paso bien importante para la sanación. Darme cuenta que esos comportamientos, estas sensaciones sí están adentro de mí y a veces sí recuerdo dónde empezó y a veces no recuerdo. La mente no recuerda, pero el cuerpo sí. Como dice Bessel van der Kolk, las heridas emocionales no se hacen presentes muchas veces por medio de imágenes mentales, sino por las sensaciones corporales, esa sensación de vacío, de soledad, de miedo, ese pensamiento del futuro que voy a estar solo todo el tiempo. O ese pensamiento de que nadie me quiere, nadie me acepta. Es importante reconocer que el problema está en un órgano del cerebro que se llama amígdala cerebral, ¿no? No es el único, ¿verdad? Pero ese es un órgano bien importante porque es ahí, en la amígdala cerebral, donde se guarda la memoria emocional. No la memoria mental, esa se guarda en otro lugar, ¿verdad? En el hipocampo. Pero la memoria emocional es muy importante porque es la que constantemente vuelve a activar, te hace revivir la misma experiencia de abandono. Revivir y recordar son dos cosas muy diferentes. Recordar es imágenes mentales, me acuerdo de los detalles de la persona, todo. Pero revivir tiene que ver con el despertar de las mismas emociones que han estado estancadas a lo mejor por mucho tiempo y que se duermen de vez en cuando, pero cualquier evento que traiga un poquito de estrés o que se parezca un poquito a ese otro evento, despierta la misma memoria emocional. Y es la encargada de eso, es la amígdala cerebral. Y es importante también recordarte un poquito acerca del desarrollo del cerebro infantil, que no es lo mismo el cerebro de un niño, de una niña, que mantuvo la presencia física y emocional de papá y de mamá y que hubo cariño, respeto, buena nutrición, palabras afirmativas. Ese es un cerebro. Al cerebro de otro niño o niña donde papá o mamá no estuvieron, donde se fueron de casa o donde a lo mejor estaban pero no estaban emocionalmente, donde a lo mejor golpeaban, gritaban, había uso de a lo mejor de alcohol, enojos, problemas y eras testigo de todo. No es lo mismo. En este caso, en este último caso, la amígdala cerebral va a estar mucho más alerta. El hipocampo, que es el encargado de la memoria y del aprendizaje, va a estar más pequeño en su tamaño y es ahí donde es importante poder trabajar. A lo que voy con esta explicación es a que puedas notar que no es tu culpa sentir todo esto, sino que algo en el desarrollo influenció a que el día de hoy tu sistema nervioso esté en modo hipervigilancia, estás alerta, la amígdala cerebral se prepara y manda toda esta descarga de emociones para poder tratar de evitarte pasar por el mismo evento, para que puedas reaccionar de una manera diferente. Pero es ahí donde si vamos a la amígdala cerebral y podemos reprogramar, sentir de una forma saludable, gradual, las emociones, si nos damos cuenta que el problema de hoy no es que hoy nos abandonen, sino que es el hecho de que en un momento nos abandonaron o interpretamos consciente o inconscientemente. Digo inconscientemente porque muchas personas no pueden relacionar el hecho de que si un papá o una mamá murió, mi caso fue ese, mi papá murió a los 9 años y yo no sabía que toda la vida yo esta herida la había tenido y yo no podía hacer ese enlace con ese evento porque yo no sabía que uno se quedaba herido, que algo faltaba, que me iba a crear sensaciones de soledad, de no sentirme protegido, de no sentirme capaz para la vida, de no sentir que puedo alcanzar metas, desarrollar un proyecto, saber el camino de la vida, basado en esta experiencia que pasó a los 9 años de edad. Entonces, la muerte de un ser querido también incluye en la herida de abandono y se puede manifestar de maneras mentales, emocionales y también hasta físicas. El cuerpo puede doler por esto, ¿no?
Entonces, nuestro sistema nervioso está en hipervigilancia y por eso es que tenemos tanto miedo. ¿Pero miedo a qué? No a que nos abandonen, sino que las sensaciones interiores se vuelven a despertar y estas sensaciones se sienten muy mal. Nos da mucho miedo, nos da pánico, entramos en terror y al entrar en ese terror, entonces nuestra mente racional va a hacer lo que sea con tal de privar o de detener toda la descarga de esas emociones porque se interpreta como algo muy peligroso o incluso algo como cercano a la muerte. Entonces el cerebro tiene otras funciones o nosotros desarrollamos otros recursos para impedir eso y ahí es donde viene la dependencia. Tenemos elementos de comportamiento bastante dependientes para minimizar estas sensaciones, pero a la larga esos comportamientos que se han desarrollado basado en el miedo a estas sensaciones son los que perpetúan este ciclo de miedo, de experiencia de abandono y hace los que constantemente otros eventos que a lo mejor no son de abandono, donde nadie nos está abandonando, o incluso si alguien nos abandona sabemos que no pasa nada, pero la amígdala cerebral no sabe que no pasa nada. La amígdala cerebral no sabe que ese abandono pasó hace 10 años, 20 años, 30 años. Como no lo sabe, somos nosotros los que tenemos que hacer un proceso para que nuestro sistema nervioso se dé cuenta, se haga consciente de que hoy ya no, de que hoy ya no nos están abandonando, de que hoy ya no nos causa tanto problema el ser abandonados, porque de niños sí causa mucho problema el ser abandonados. Entre los primeros años de edad, puede pasar en la adolescencia también. Entonces es acerca de saber ir hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Regular el sistema nervioso. Y una de las maneras es empezar con buena educación. Así lo podemos empezar a regular cuando comprendemos y nos damos cuenta que no es que estemos locos, tampoco es que estemos enfermos, tampoco es que esto que la gente nos dice, ¿verdad? Que no sabemos vivir o que somos muy débiles, todo esto es falso, es basado en la educación cultural. Pero con la buena educación podemos empezar el proceso de sanación y de regulación del sistema nervioso. Así que lo más importante es que tú sepas que no es tu culpa tener una herida de abandono, no es tu culpa todos estos síntomas, es normal basado en lo que sucedió en la infancia. Y lo que también es importante que quede claro el día de hoy, que sí se puede hacer algo para que estos síntomas se minimicen y desaparezcan, para que el sistema nervioso se regule, para que la amígdala cerebral ya no interprete que estamos en un momento traumatizante porque un amigo a lo mejor se va, porque un padre se tiene que ir para otro país, porque una pareja a lo mejor nos quiere dejar. Podemos entrar en aceptación y poder seguir con nuestras vidas si le informamos de manera consciente a la amígdala cerebral que este evento presente ya no tiene nada que ver con el evento que sucedió cuando éramos niños. Sí se puede hacer algo en esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Entonces aquí entramos a cómo sanar, esta herida. Lo primero que hay que hacer una vez que empezamos con una educación buena, o sea, el primer paso es la educación buena, comprender que es una herida, entender estos síntomas interiores, saber que esto que está pasando aquí ahorita tiene que ver con el hecho de que sí sucedió algo, pero que el cuerpo lo sigue repitiendo, hacernos conscientes de que hoy ya no está pasando lo mismo, pero que el cerebro no sabe eso y nosotros tenemos que informarlo. Ese es el primer paso. La educación consciente, o otros le llaman la psicoeducación, ¿no? Yo le llamo educación consciente en heridas emocionales de la infancia. Lo primero que hay que hacer es crear un espacio seguro para nuestras emociones, para sentir. La meta es que nuestro cuerpo sea un espacio seguro para las emociones y que nuestro cuerpo entero sepa que se pueden manifestar las emociones y que las podemos sentir y que pueden venir y terminar un ciclo que no se terminó. No terminamos el ciclo de sentir cuando éramos niños. ¿Por qué no lo terminamos? Varias razones. Una de ellas porque nuestro cerebro no estaba preparado para esto. Dos, porque las personas a nuestro alrededor con las cuales tuvimos contacto después de esta experiencia tampoco estaban preparadas para entender cómo los niños tenían que regular todo esto. Repito esto, o lo compongo un poquito.
Los niños no pueden regular esas emociones solos, necesitan de un adulto empático que entienda esto, que él se pueda regular a sí mismo y ser un contenedor seguro para las emociones de este niño. Pero como no tuvimos eso, por eso entonces el sistema nervioso quedó desregulado y la amígdala cerebral en hipervigilancia. Está constantemente viendo y buscando donde hay un peligro y aunque no lo haya, lo busca y lo busca hasta que encuentra una razón justificante para decir, sí tengo razón para sentir. Entonces lo importante es crear un espacio seguro, un espacio donde yo conscientemente sepa que aquí yo puedo sentir. Ese espacio puede ser tu cuarto, ese espacio puede ser una esquina de tu casa, ese espacio puede ser un baño, ese espacio puede ser la naturaleza, puede ser una capilla, una iglesia, un lugar. Yo te pregunto, ¿dónde crees tú que puede ser ese lugar? ¿O dónde puedes empezar a crear ese lugar donde puedas tener un poquito más de confianza, un poquito más de sensación de seguridad para sentir esto? Este lugar, lo que queremos hacer es que no sean los lugares o las personas habituales que normalmente nos activan esto. Porque cuando algo exterior nos lo activa, entonces viene el miedo y no sabemos sentirlo y huimos de la emoción y la reprimimos. Pero saber que hay un lugar donde nosotros intencionalmente y conscientemente vamos a empezar a activar esa emoción y sentirla y dejar que recorra nuestro cuerpo. Peter Levine le llama esto la sensación sentida. Y para eso es importante poder crear un espacio, yo le llamo emocionalmente seguro, para que eventualmente ese espacio nos ayude a que nuestro cuerpo sea ese espacio seguro para nuestras emociones. Así que la clave en la sanación de la herida del abandono y de cualquier herida emocional está en saber sentir de una forma segura nuestras emociones. Porque te recuerdo, el problema de nuestra infancia fue que no existió ese lugar seguro, que nuestra casa no era un lugar seguro para sentir, para expresar todo eso que teníamos, que muy probablemente a los que estaban a nuestro alrededor les molestaba y no sabían ellos qué hacer con lo que nosotros sentíamos. De una manera a lo mejor ellos los reprimían o nos callaban, o de otra manera ellos también entraban en pánico al no saber qué hacer o simplemente no había nadie. Pero hoy que somos adultos, jóvenes, la edad que tengas, podemos empezar a crear un espacio seguro físico y ese lugar puede ser una montaña donde nadie te vea, puede ser una persona a quien tú le cuentes, mira, estoy en este proceso, me podrías acompañar, o simplemente empezar a escucharme, un lugar en tu casa o tu cuarto o tu carro donde te des el permiso de poder sentir esto que sientes un poquito más de lo que anteriormente lo has sentido. Imagínate que del 1 al 100, cuando sentimos toda la emoción al 100 no se puede, porque duele mucho, es muy aterrador. Y entonces normalmente solo la sentimos a un 20 y rápidamente hacemos algo para reprimirlo, para que no se venga. Entonces podemos viajar del 20 al 25. No tiene que ser al 50, al 70. Pero un lugar donde yo pueda sentir un poquito más, poquito por poquito, paso a paso. Y esa es la manera en la que vamos a poder lograr terminar el ciclo para que la amígdala cerebral se reprograme. Ir hacia adentro, imaginarnos y preguntarnos cuándo fue la primera vez que yo me sentí abandonado. Con esa simple pregunta, cerrando nuestros ojos, respirando profundamente, sabiendo que ese espacio es un lugar seguro, me hago la pregunta: ¿cuándo fue la primera vez en mi vida que yo me sentí abandonado? Cierro mis ojos, respiro lentamente y me quedo ahí un rato y me dejo sentir. Y mi cuerpo va a empezar a manifestar emociones. Y es importante que desde ahorita tú sepas que esas emociones van a ser incómodas, porque lo más seguro ahí puede venir una emoción de miedo, o una emoción de enojo, o una emoción de vergüenza, o una emoción de culpa, o una emoción de tristeza. Pueden venir, y que vengan está muy bien, porque lo que se trata es de entrar en aceptación. Aceptación quiere decir, yo me acepto con esto que estoy sintiendo, no me abandono.
O sea, voy a hacer lo opuesto porque a lo mejor de niño sí me abandonaron, mis emociones quedaron abandonadas y mi ser auténtico quedó abandonado. Pero hoy de adulto yo voy a aprender a no abandonarme porque sin darme cuenta, esta herida de abandono causó que yo constantemente me abandone. Y todos los síntomas que te hablé anteriormente son ejemplos de alguien que se autoabandona. De alguien que cuando quieren salir las emociones dice no, yo no quiero sentir, yo no quiero verlas. Y sí tiene la razón de hacer todo eso, de decir todo eso. Pero es importante que sepas que si seguimos haciéndolo así, vamos a perpetuar este camino del trauma y nunca se va a terminar y se va a empeorar las cosas. Pero hoy la meta es ser nosotros, una persona empática para nosotros mismos y así poder aceptar esas emociones. Pero te lo aclaro, es paso a paso, no es todas y cada una. Así que lo que queremos hacer es indagar de forma lenta. Imagínate tú que a los 10 segundos de que estás ahí haciéndote esa pregunta y sintiendo con tus ojos cerrados, empiezan a venir esas emociones. Yo te digo, siente un poquito más. A lo mejor a los 20 segundos ya no soportas, solo aguanta 22 segundos. Y de ahí ya te puedes salir. Y en otra vez regresas y los haces por 23 segundos y por 25 segundos hasta que te das cuenta que tu amígdala cerebral se va a reprogramar de tal manera que vas a permitir salir todo esto y pueden venir otras manifestaciones corporales, como que puedes empezar a toser, a lo mejor el estómago te va a doler, a lo mejor tu garganta te va a causar dolores, te va a causar problemas, a lo mejor vas a querer gritar y por eso es que el espacio es seguro. Necesita ser un espacio seguro para poder permitirte manifestar. En realidad lo que está pasando es que las emociones son hormonas estancadas en el cuerpo y como se están moviendo y como hay muchas, a veces salen de formas bastante fuertes. Entonces, otra vez, no queremos sentirlo todo, sino que paso por paso. Entonces, es regresar a la memoria. Pero mira, ya no regresamos solos, sino que hemos creado un espacio seguro. Nos hemos educado en lo que está pasando, que eso nos ha dado un cierto valor y comprensión y compasión con esas emociones para poder sentir. Hemos comprendido que no es nuestra culpa, que no estamos locos, sino que con esta información, con esta nueva educación, ya tenemos recursos. Hemos creado un espacio, a lo mejor nos hemos ido a alguna montaña, donde esa montaña se va a convertir en ese espacio seguro, ¿verdad? Donde podemos sentir. Y la palabra titration en inglés es lo que Peter Levine le llama pequeñas partes por pequeñas partes. Solo hay que sentir pequeñas partes por pequeñas partes, no sentirlo todo. Va a haber un momento en el que sí vamos a poder sentirlo todo, pero iniciamos partes por partes, ¿no? Entonces le ponemos atención a las sensaciones físicas, al significado y a las imágenes, porque van a aparecer imágenes, sensaciones y a veces hasta se le va a poder dar sentido, se va a poder armar un rompecabezas, porque si esto sucedió antes de los 3, 4 años, era imposible que nos recordemos de qué pasó. Es imposible, ¿no? Entonces es guiar el cuerpo a un estado de tranquilidad y seguridad. Entonces acuérdate, es indagar de forma lenta, progresiva y segura, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer utilizando la conciencia dual? Esta herramienta sirve para todo. Para cualquier herida emocional, que muchos en inglés le conocemos como pendulación. ¿Qué quiere decir? Que te vas a mover de las sensaciones incómodas de tu cuerpo, pero al mismo tiempo te vas a hacer otra pregunta. ¿Hay un lugar en mi cuerpo donde yo me siento más seguro que en otro? Pregúntate, ¿qué parte de mi cuerpo está bien, está perfecto? Puede ser un hombro, puede ser una pierna. Si cierras tus ojos, lo puedes hacer ahorita, y hazte la pregunta, ¿qué parte de mi cuerpo sí se siente bien? Se siente perfecto, no le duele nada, ahí no hay tristeza. Es más, ahí en ese lugar me doy cuenta que hasta puedo traer memorias de paz, de tranquilidad, de un bosque, de un paisaje, de una mascota ahí adentro, ¿no? ¿Tienes esa parte ya identificada? Entonces, cuando entres en tu interior, te vas a dar cuenta que puedes hacer también otra pregunta. ¿Dónde es donde está estancada esa experiencia de abandono? Y puede ser que una parte de tu cuerpo brinque, ¿verdad? Y vas a decir en la pierna izquierda. Cuando ya te esté dando mucho miedo, mucho dolor sentir eso, te mueves a la otra parte. Aquí vienes a recuperar fuerzas y de ahí te mueves otra vez a la parte negativa y de ahí a la positiva y de ahí a la y haces este juego. Y lo que estás haciendo es que aquí vienes a agarrar fuerza y aquí vienes a permitir que salga un poquito.
Tan pronto ya no aguantas, regresas y vuelves a regresar. A esto se le conoce como pendulación. Entonces, de lo que activa a lo que reconforta y a lo que alivia. De lo difícil y de lo desafiante a lo seguro y tranquilo. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos completar el ciclo que el sistema nervioso no pudo terminar cuando despertó mucha energía, pero se suponía que regresáramos a un estado de paz. Eso se le conoce entrar de un modo simpático a un modo parasimpático. Son los términos pues, educativos que se utilizan, pero para que me entiendas, de un modo de hipervigilancia a un modo de paz. Y la persona sana puede entrar y salirse, y lo hace inconscientemente, ¿no? Cuando hay peligro, nos ponemos en modo hiperactivo, en modo hipervigilante, pero tan pronto el peligro se va, regresamos a un modo paz, ¿no? Eso es lo que queremos lograr en este día. Entonces, te vuelvo a repetir, toda sanación inicia con un poco de educación. Hemos hablado acerca de la herida del abandono, pero en realidad este ejercicio sirve para cualquier otra de las heridas. Pero es importante educarnos en la herida específica, en el evento que tuvimos, porque a veces hay elementos diferentes que nos van a ayudar a poder comprender. La comprensión es importante para poder entrar en la aceptación de lo que está sucediendo. Que es aceptación, darnos cuenta que esto no se trata de quién fue la culpa, darnos cuenta de que no somos culpables, pero de que hay emociones aquí, de que lo que sucedió y no pudo haber sido de otra manera. Pero el día de hoy yo puedo reconciliarme con esas sensaciones interiores para que las emociones puedan surgir, manifestarte, sentir, y entonces cuando se termine el ciclo, la herida desaparece. Y entonces más adelante, las cosas pequeñas que me estresaban ya no me estresan. Aquellas cosas que me dejaban tirado por un mes, ahora ya no es por un mes, me puedo recuperar a lo mejor en 2 días o en un día. Y me doy cuenta que sentir emociones displacenteras o negativas está bien, es parte de la vida. Ya no me arruinan la vida, ya no me producen tantos síntomas, tanto mentales como emocionales. La sanación es un camino, es un proceso. Sí tiene un final, sí tiene una meta, y a nivel corporal se le llama cuando el sistema nervioso está regulado, que puede moverse de la hipervigilancia al modo paz, a la tranquilidad, y lo hace de una manera inconsciente. Así que dime tú, ¿qué piensas acerca de la herida del abandono? ¿Qué tanto te ha ayudado este video? Y si tienes otras preguntas, siempre te digo que lo que yo te estoy compartiendo es información que yo he aprendido, tanto en mi experiencia personal, que me ha tocado ir a terapia, ir a talleres, educarme en esto, en mi propio proceso de sanación, y también pues en la educación que he obtenido para poder ayudar a otros. Pero no tengo toda la verdad, así que te invito a que tú entres en el proceso de la educación sobre heridas emocionales de la infancia, a que cuestiones todo lo que yo digo, y que si algo no te parece lo que yo dije, no hay ningún problema. Hay muchas más personas que hablan sobre esto, pero por favor, toma ese paso para poder indagar sobre, yo me atrevería a decir, sobre lo más importante en nuestra vida, nuestro mundo interior, nuestra sanación, porque solo cuando estamos en ese proceso, entonces empezamos a vivir. Así que es todo por mi parte. Si te gustó este video, te invito a que nos des un like, a que te suscribas, a que lo compartas con alguien que tú creas que le puede ayudar a poder crecer en su proceso de sanación. Es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.